Nahum, Habacuc y Sofonías profetizaron durante el periodo en el que el reino del sur comenzó a decaer rápidamente. La incoherencia interna, la presión externa por parte del próspero imperio babilonio, hizo que el reino de Judá se convirtiera en un estado vasallo de Babilonia. Poco después, una rebelión insensata hizo que la ira de los babilonios cayera sobre ellos, lo que llevó al colapso del estado de Judá y a la deportación de las élites al centro del imperio babilonio. En el exilio, el pueblo de Israel tuvo que encontrar la manera de ser fiel aunque estuviera separado de sus instituciones religiosas más importantes, como el templo, el sacerdocio e incluso la tierra. Los primeros 6 libros tratan del efecto del pecado del pueblo. Nahum, Habacuc y Sofonías se refieren al castigo derivado del pecado durante ese periodo. La contribución principal de Nahum es la aclaración de que el desastre político y económico son el castigo, la disciplina de Dios para Israel. Dios declara que los ha afligido, Nahum capítulo 1, verso 12. Habacuc y Sofonías afirman que una parte importante del castigo de Dios es la disminución de la habilidad del pueblo de ganarse la vida satisfactoriamente. Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no eche brotes, no dé frutos, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, aunque no haya vacas en los establos. Es un ejemplo. Sofonías capítulo 1, verso 11. Será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Eso no se ve solamente en los males económicos, sino también en los problemas ambientales. Entonces, los desastres políticos, económicos y naturales contemporáneos, los que estamos viviendo hoy en día, ¿son un castigo de Dios? Podría ser la pregunta, ¿verdad? Podría ser una de las preguntas de lo que está sucediendo en diferentes países. Hay personas que están dispuestas a afirmar que algunos desastres particulares son señales de la ira de Dios. Brad Hirschfeld hizo este comentario el 16 de marzo de 2011. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Y lo presentó en el Washington Post. El presentador de un programa de noticias de la cadena MSNBC le atribuyeron al castigo divino, al castigo de Dios, el terremoto y el tsunami que ocurrió en Japón en el año 2011. A menos que nos unamos a las filas de los 12 o de los otros profetas de Israel, no debemos declarar con ligereza que la ira de Dios se manifiesta en los eventos del mundo. Podemos decir claramente, obviamente, que Dios lo permite, pero no podemos decir que ha sido Dios el que ha enviado ese juicio. No somos nadie para hacer esa afirmación, pero sí podemos decir que Dios permite que vengan desastres a nuestras naciones, a nuestros países, para que nos arrepintamos. ¿Fue Dios mismo quien le reveló a esos comentadores las razones por las que ocurrió el tsunami o ellos sacaron conclusiones por sí mismos? ¿Fue Dios quien le reveló su propósito a un número de personas con suficiente antelación durante muchos años, como lo hizo con los profetas de Israel? ¿O esta llegó a 1 o 2 personas el día siguiente? La culpa por el castigo es del mismo pueblo. La culpa es nuestra. Hemos estado y estamos trabajando infielmente, convirtiendo buenos materiales de piedra, madera y metal en ídolos. El trabajo que crea ídolos no tiene valor, sin importar qué tan costosos sean los materiales o qué tan bien elaborados son los resultados. ¿De qué sirve el ídolo que
que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Habacuc capítulo 2, verso 18. Como lo dice Sofonías, ni su plata ni su oro podrán librarlos. Sofonías capítulo 1, verso 18. La fidelidad a Dios no es un tema superficial que nos lleva a proferir adoración a Dios mientras trabajamos. Es el acto de hacer que las prioridades de Dios sean nuestras prioridades en el trabajo. Esa es la realidad y esa es la verdad. Trabajamos día a día, nos esforzamos día a día, horas y horas trabajando, y luego el fruto del trabajo no es lo que esperamos. Habacuc nos recuerda que el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc capítulo 2, verso 20. Y ese silencio no es solamente un cumplimiento religioso, sino que implica silenciar nuestras ambiciones, nuestros temores, nuestras motivaciones. Todo para que las prioridades de Dios se puedan convertir en nuestras prioridades. La palabra de Dios habla de aquellos que defraudan a otros en el ámbito bancario, en el ámbito económico, financiero. Habacuc capítulo 2, versos 6 y 7. Ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. Aquellos que acumulan sus ganancias mal habidas en bienes raíces, un fenómeno que hoy en día es el pan diario, parece que es constante en todas las épocas, la corrupción, el hacerse rico, el robar, el defraudar, como están haciendo muchos políticos. No sé en tu país, pero aquí en España hay muchos políticos corruptos que roban y aún así siguen en los ministerios, siguen en los cargos. No dimite nadie. Y encima, lo peor de todo es que hay gente que los sigue votando. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Habacuc capítulo 2, verso 9 en adelante. Las personas que explotan las vulnerabilidades de otros también traen juicio sobre sí mismos. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Habacuc capítulo 2, verso 15 y 16. ¿Cuántos países, cuántos dictadores, cuántos gobernantes se están aprovechando del trabajo del pueblo? El trabajo que oprime o se aprovecha de otros, en última instancia, causa su propia caída. Y uno dirá, ¿hasta cuándo? Llevamos años y años en esta situación. ¿Cuándo vamos a tener la justicia de Dios en nuestro país? La respuesta es, no lo sé. No sé los tiempos de Dios. No sé los planes que Dios tiene para tu nación. Hoy día tal vez nos estemos fabricando ídolos a partir de materiales preciosos ante los cuales nos inclinamos, pero el trabajo también puede ser idólatra si creemos que somos capaces de producir nuestra propia salvación. La esencia de la idolatría es confiar en algo elaborado por tus propias manos, en vez de confiar en el Dios que nos creó para trabajar para su gloria y para su honra. ¿Para quién estás trabajando? ¿Estás trabajando para Dios? ¿Estás trabajando para la extensión del reino de los cielos? ¿O estás trabajando para ti, para tu ego? Para acumular riquezas, posesiones.
si codiciamos el poder y la influencia porque creemos que sin nuestra sabiduría, sin nuestra habilidad, sin nuestro liderazgo, nuestro grupo de trabajo, nuestra compañía, organización o nación está destinado al fracaso, esa ambición que tenemos es idolatría o egolatría. En cambio, si deseamos el poder y la influencia para llevar a otros a una red de servicio en la que todos produzcan los regalos de Dios para el mundo, en la que todos salgan beneficiados, entonces nuestra ambición es una forma de fidelidad. Si la respuesta al éxito es felicitarnos a nosotros mismos, estamos practicando idolatría. Si nuestra respuesta es gratitud, estamos adorando a Dios. Si nuestra reacción al fracaso es la desolación, estamos sintiendo el vacío de un ídolo roto. Pero si nuestra reacción es la fe de intentarlo de nuevo, estamos experimentando el poder de Dios. Qué bueno que seamos fieles en medio del trabajo duro. Habacuc capítulo 2, verso 1, Sofonías capítulo 2, verso 1. Qué curioso que estos dos pasajes hablan de esto, de la fidelidad en medio del trabajo. Diferentes profetas, pero mismo capítulo. Capítulo 2, verso 1. Habacuc, Sofonías, capítulo 2, verso 1. Y haciendo hincapié en este mensaje, volviendo al trabajo en el exilio que estaba el pueblo de Judá, a pesar del énfasis de los profetas Nahum, Habacuc y Sofonías en el castigo, durante ese periodo las personas también comenzaron a aprender de nuevo a trabajar en servicio fiel a Dios. Tenemos, por ejemplo, el pasaje de Jeremías, el pasaje o el libro de Lamentaciones, el libro de Daniel también habla sobre esto. El punto clave es que incluso en las circunstancias penosas, en las circunstancias más difíciles por las que estés pasando, se es posible ser fiel a Dios. Cuando Habacuc vio la matanza a su alrededor, deseó estar en otro lugar. Seguro. Pero ¿sabes qué hizo Habacuc? Decidió permanecer en su puesto y escuchar la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2, verso 1. Podemos ser justos y humildes en medio de la situación en la que nos encontremos. Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. No existen los lugares de trabajo ideales. Algunos son difíciles para el pueblo de Dios. Otros tienen defectos en formas comunes. Pero incluso en los lugares de trabajo difíciles podemos ser testimonios fieles de los propósitos de Dios, tanto en la calidad de nuestra presencia como en la calidad de nuestro trabajo. Y Habacuc nos está recordando que no importa lo poco fructífero que parezca nuestro trabajo, Dios está presente con nosotros allí. Él nos da gozo, que ni siquiera las peores condiciones laborales podrían apagar completamente. Habacuc capítulo 3, verso 17 en adelante. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. O como dice, hay una paráfrasis de Terry Barringer que me parece muy interesante. Aunque se venza el contrato, aunque no haya empleos disponibles, aunque no haya demanda para mis habilidades y nadie publique mi trabajo, aunque se acaben los ahorros y la pensión no sea suficiente para sustentarme, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte,
aunque venga la enfermedad a mi vida, aunque el luto, el dolor golpea la puerta de mi vida. Con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El trabajo bueno es posible, pero si lo haces para Dios. El trabajo bueno es posible incluso en medio de circunstancias difíciles, porque el Señor es nuestra fortaleza. La fidelidad no es solo un tema de soportar la dificultad, sino también de mejorar incluso en la peor situación en todas las formas que podamos. Podemos ser fieles a Dios en medio de un trabajo que a veces dan ganas de renunciar a Él. Puedes ser fiel trabajando a Dios. Trabaja para Él, trabaja para Dios. ¿Para quién trabajamos? ¿Para el hombre o para Dios? Señor, tú me has abierto las puertas para este trabajo, para este ministerio. Te lo entrego en tus manos. Quiero ser fiel en el lugar donde me has puesto. Dice el Señor, ¿no? Que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, en lo mucho te voy a poner. Empieza a ser fiel en las cosas pequeñas y verás como el Señor te abre puertas para cosas más grandes. Pero qué importante es ser fiel a Dios. Podemos ser fiel a Dios en el trabajo. En el lugar donde estamos, podemos ser fiel a Dios. Pero la cosa no acaba ahí. Porque además puede ser de testimonio a otras personas, a otros hermanos. Esto es increíble. En la fidelidad a Dios, yo puedo levantar a otros hermanos. Ellos ven mi testimonio, ven que hago las cosas para Dios y les puedo contagiar. Les puedo animar, les puedo motivar a que hagan las cosas para Él. Dios es bueno en todo momento, siempre. Dios siempre está trabajando para cuidarte. Lo hizo con Jonás. Trabajó para cuidar y para confortar a Jonás. Lo hace para ti, lo hace para mí. Dios hizo que las personas tuvieran compasión de Jonás, como cuando los marineros tratan de remar para llegar a tierra firme, antes de aceptar la oferta de Jonás de ser lanzados por la borda. Jonás capítulo 1, verso 12 y 14. Dios envía un pez para que salve a Jonás de ahogarse. Recordar que había una gran tormenta. Y es imposible sobrevivir en medio del océano a una tormenta. Solo, sin un barco. Allí no había flotadores. Allí no había chalecos salvavidas. Es imposible que una persona sobreviva a un oleaje en medio del océano. Pues Dios envía un pez para que salve a Jonás de ahogarse y después le ordena que expulse a Jonás en tierra seca. Dios permite que Jonás halle gracia entre la población enemiga de Nínive, en donde lo tratan con aprecio y le prestan atención a su mensaje. En la mayor época de necesidad de Jonás, Dios le provee sombra, refugio. ¿Dónde? En Nínive, tierra pagana. Jonás capítulo 4, versos 5 y 6. Te pongo el ejemplo de Jonás, porque es un ejemplo sencillo, práctico. El Señor te guarda en todo momento. El caso de Jonás es un ejemplo de que el llamado de Dios a servir a otros en el trabajo no se da necesariamente a costa de nuestro propio bienestar. Si creemos que esto es así, seguimos atrapados en una mentalidad del juego del suma cero. ¿Conoces el juego, verdad? Si Dios realizó actos extraordinarios para proveer para Jonás, aunque rechazara el llamado del Señor, imagina las bendiciones que habría experimentado si hubiera aceptado el llamado desde el comienzo. Los medios para viajar, amigos dispuestos a arriesgar su vida por él, la armonía con el mundo de la naturaleza, la sombra, el refugio, el aprecio de las personas con las que trabaja. Éxito asegurado.
Imagine lo grandes que habrían sido esas bendiciones si Jonás las hubiera aceptado como Dios lo deseaba. El Señor nos bendice en el lugar donde estamos. Por eso hay que ser un testimonio vivo de que Dios nos ha cambiado. Da testimonio en tu lugar de trabajo, aunque sea un lugar de trabajo secular. Habla de Dios. Verás cómo el Señor te abre puertas y va a bendecirte, y va a bendecir tu entorno. Podría decir que el mensaje de hoy es ser fiel a Dios en medio del trabajo. Sea secular o sea un trabajo cristiano. Podemos ser fiel a Dios. Puedes ser fiel a Dios con tus finanzas. Puedes ser fiel a Dios con tu cuerpo. Puedes ser fiel a Dios en tu matrimonio, en la familia. Dios está trabajando en el mundo y Él está dispuesto a darle lo mejor a su pueblo si éste cumple con su pacto. Antes del exilio, los profetas exhortaron a las élites de Israel respecto a la manera en que ejercían el poder y su fidelidad en la adoración. El tema era que Dios solo acepta la adoración que viene acompañada de una justicia económica, política, porque para Él no existe una separación en el trabajo de la adoración y el trabajo de la vida cotidiana. Él no acepta que algunos prosperen mientras que no aportan para el bien común, no aportan para los demás, no aportan para los pobres, no aportan para los vulnerables de la sociedad. Y Dios está enviando castigo por el incumplimiento de Israel en cuanto al trabajo y la adoración que Dios demanda. Por eso viene la catástrofe nacional y el exilio en Babilonia, aparte de que empezaron a ir en pos de otros ídolos. Y durante ese exilio, los profetas llaman al pueblo a afrontar sus errores y al hacerlo descubrir que incluso en el peor de los momentos tuvieron la oportunidad de ser fieles. Otra vez, su fidelidad se refleja tanto en el trabajo como en su adoración. Aquellos que trabajan solo por un interés egoísta no son mejores que aquellos que adoran ídolos. De hecho, cuando el trabajo y la riqueza se convierten en fines en sí mismos, el trabajo es idolatría. Para los que trabajan justamente de acuerdo con el pacto con Dios, van a descubrir que Dios está presente en su trabajo, incluso en las peores circunstancias, y va a traer gozo a sus vidas y va a traer fruto abundante. Después de que acaba el exilio, los profetas vuelven a exhortar a Israel a que mantengan prioridades piadosas, que no se olviden del pobre, que no se olviden de la viuda, del huérfano. Todo esto cuando regresan del exilio, cuando se vuelven a establecer en la tierra y la reconstruyen a partir de esa devastación. Una vez más, el desarrollo económico, el comercio justo, el gobierno que provee para el bien común y el trabajo al servicio de otros forman la base de la verdadera adoración. Todos son llamados a trabajar en cooperación juntos, con Dios y para Dios. Y entonces hay paz, hay bienestar en esa nación. ¿Qué vemos hoy en la actualidad? Todo lo contrario. Gobernantes sometiendo al pueblo. Gente votando gobiernos que miran por sus intereses. Qué curioso, ¿verdad?, que hay gobernantes que dicen, no, hay que mirar por el pueblo, típico mensaje socialista, pero qué curioso que ese gobernante es más rico y tú sigues siendo más pobre. Piénsalo. Qué importante es que apartemos la ideología que hay en nuestras mentes, que nos ha corrompido. Abramos los ojos y nos demos cuenta que los gobernantes se están enriqueciendo a costa del pueblo. Y tú les estás votando. Y encima son gobernantes
que están alejados de los caminos de Dios, que promueven leyes que están destruyendo tu vida, que están destruyendo la sociedad, que están destruyendo la familia. Y tú les sigues votando, y yo les sigo votando. ¿Te has dado cuenta, verdad? Ellos más ricos, pero el mundo más pobre. ¿Por qué la ONU? ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué los gobiernos mundiales no hacen nada en el continente africano? Años y años este precioso continente en pobreza extrema. Niños abandonados en las calles. Familias, mujeres abandonadas, maltratadas en las calles. Sin ropa, sin comida, sin una cama. ¿Por qué no hacen nada los gobiernos? Pero sí promueven ministerios que ensalzan a la mujer, humillan al hombre, o ensalzan al hombre, humillan a la mujer. A este ministerio le vamos a dar 20 millones, a este 50. ¿Por qué no van a África y ayudan a los pobres? ¿Por qué no van a África y abren colegios, institutos para los jóvenes, para los niños abandonados? ¿Por qué no hacen eso? Porque se están enriqueciendo. Y los demás más pobres. Esto le estaba sucediendo a Israel. Y por eso Dios envía juicio a esta nación. Por eso Dios envía juicio a Israel. Y lo hace por medio de Nahum, Habacuc, Sofonías. Los profetas exhortan a Israel a que mantengan prioridades piadosas, a que se preocupen por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Todos son llamados a trabajar juntos, en cooperación. Y ese sigue siendo nuestro llamado hoy día, así como lo fue en el antiguo pueblo de Israel. Todo apunta a Jesús, quien vino a hacer realidad el anhelo de los profetas de una vida abundante en todas las esferas de la actividad humana, incluyendo el trabajo. Y al hacerlo cumple la promesa que Dios le hizo a Zacarías. El Señor de los ejércitos celestiales dice: otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad. Habrá prosperidad, habrá bendición en tu vida, en tu familia, cuando trabajes para Dios. Y en ese trabajo honres a Dios. En ese trabajo te acuerdes también del pobre, de la persona que no tiene recursos. Mensaje sencillo, pero es un mensaje que nos desafía. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Es el trabajo tu ídolo? ¿Trabajas solo para conseguir un bien económico, para enriquecerte? ¿Para qué o para quién trabajas? Y en consecuencia, ¿ayudas al pobre, al necesitado? ¿Trabajas para bendecir la vida de los demás? La respuesta depende de nosotros.